Grabando. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta clasecilla de miércoles, recuperando la que no pude hacer ayer y que hemos decidido, como siempre, aquí en asamblea previa a la clase de que íbamos a charlar, íbamos a hablar un rato, y parece que Kant ganaba por goleada. Pero este aquí que yo quería introducir algunas cuestiones que no sé si nos dará tiempo, sobre la noción de medio homogéneo y la noción de hombre entero, hombre enteramente, porque me habéis ido preguntando en los foros y tal, y bueno, está bien ir metiendo pullas. Entonces hemos decidido hacer una clase como mixta, mezclando elementos de aquí y de allá, de ahí el título este de Kant y medios homogéneos y tal, porque lo cierto es que Kant daría para 1, 2, 3 y 28 clases, es una fuentecilla difícil de agotar. Había cogido el ejemplar de la crítica al juicio para enseñároslo y quería ponerlo enfrente de la pantalla. Veis que no se ve nada. Pues no es que esté mal la cámara, es que está el libro completamente borrado, es que está muñequillo, ves, aquí se lee Kant y tal, está arañado. Esto es la crítica al juicio, que es un libro y aunque no estuviera pixelado no se vería una gaita porque está completamente roído, ¿veis? Por detrás quizá en el lomo se deja ver la crítica del juicio un poco, que torpe, crítica al juicio, bueno, da igual. El caso es que estaba muy jodido. El libro ha tenido muy mala vida porque lo llevaba a muchas partes, y porque eso es lo que le va a pasar a vuestros ejemplares de la crítica al juicio. Es que es una cosa que os va a acompañar, es como una especie de... como Alfred, el mayordomo de Batman. Es una cosa que se hace viejecillo, pero ahí está siempre. ¿Por qué? Pues porque es una... Kant tiene esa peculiaridad de estar en ese momento bisagra, ¿verdad?, de la historia del pensamiento, en que a la fuerza se dejan atrás un montón de categorías que nosotros estamos estudiando con Tatarkiewicz y con la teoría de los ingenios y con mil cosas. Se dejan atrás un montón de categorías propias del pensamiento medieval, renacentista, preilustrado, y entramos de lleno en la modernidad. Y claro, Kant es un primitivo dentro de la modernidad. Kant es de Königsberg, que es como ser de Villarreal, es decir, es una cosa absurda. Este señor, ¿de dónde sale? Es una ciudad a tomar vientos, casi en Polonia. Bueno, de hecho ahora está en Polonia. Y claro, está el hombre como muy desacoplado allí, ¿no? Una buena cultura filosófica, una cultura clásica, está fuera no vive en París, no vive en el cogollo del repollo, y eso le permite estar, y eso es interesante siempre en la historia del pensamiento y de la creatividad artística, le permite estar a caballo entre diferentes culturas, y le permite dedicarse a lo que está y no estar a componendas, ¿no? Bueno, yendo a lo que vamos, Kant y la crítica al juicio. Solamente introduciros esta peculiaridad histórica y no sé, de situación de Kant, que contribuye a hacerle tan interesante y tan pregnante. Y aunque a veces te cabrees con él, pues porque es un personajillo que toma chocolate caliente y se da sus paseos y tal, al final acabas volviendo y acabas dándole vidilla. Vamos a empezar, daremos más clases de esto. Vamos a empezar con la crítica al juicio. Sería bueno que si tenéis una crítica al juicio la tengáis a mano, y vamos a empezar cogiendo los primeros epígrafes del primer libro, la analítica del juicio estético, y vamos a irlos viendo uno a uno, dándonos el gusto de pasear. Este es el paseillo de Kant. Son las 8, hace fresco, pero salimos, damos una vuelta y vamos a charlando con Kant. El primer epígrafe dice: el juicio del gusto es estético. Toma que toma. Dice: para decir si algo es bello o no, referimos la representación, no mediante el entendimiento al objeto, sino mediante la imaginación al sujeto y al sentimiento del placer o de dolor del mismo. Aquí ya tenemos una interesante pista para empezar con Kant. ¿Veis? Ya podemos cerrar el libro y empezar a charlar. Si algo es bello o no, para decidirlo, si algo es bello o no, referimos la representación, la imagen que tenemos, no al entendimiento, que es la razón pura, que es lo que utilizamos para obtener pruebas o para determinar cómo son los objetos, ¿no?, sino la referimos a la imaginación, que no es tanto, por así decir, condicionante del objeto, sino que nos dice pistas sobre el sujeto, es decir, sobre nosotros mismos. Cuando algo nos gusta, que algo nos guste, dice Kant, y esto yo lo he puesto en crisis varias veces en mi vida, y vosotros también tendréis que hacerlo. Cuando algo nos gusta, dice Kant, este gusto no nos dice tanto sobre el objeto como sobre nosotros mismos, como sobre el sujeto, sobre nuestra imaginación y nuestra capacidad de ser afectados por ese objeto en concreto, ¿no? Claro, Kant está muy interesado en este momento, estamos al principio de la ilustración, en hacer un corte limpio entre el entendimiento, que es la razón pura, el sentido moral
sentido ético, que sería la razón práctica, y esto que es el juicio estético. Y en el juicio estético él dice, lo referimos al sujeto. Pero ahora veremos que eso no va a suponer, como siempre tendemos a pensar nosotros, torpes dualistas, que por no ser referido al objeto, por no ser objetivo, sea algo meramente subjetivo. No, para nada. Ahí está la gracia de Kant. Kant dice que el juicio estético no va a ser algo, por así decir, que nos dé una información objetiva, que nos dé una información completamente determinante del objeto, sino que es un juicio reflexionante, es un juicio que habla más de nuestra reflexión, de nuestra capacidad de ser afectados, pero que al hacerlo no remite a una especie de sujeto aislado, particular y completamente incomunicado con los demás. No, remite a un tipo de subjetividad trascendental, un tipo de subjetividad estética, que ahora hablaremos de ella porque es el núcleo de la teoría de Kant. ¿Me seguís bien, no? Es facilillo el primer epígrafe. Como no decís nada. Bien. El segundo epígrafe dice: la satisfacción que determina el juicio de gusto es totalmente desinteresada. Y aquí entramos en el tomate. Claro, ¿por qué dice Kant? Fijaos que pronto en el segundo epígrafe ya menciona la noción de desinterés. El juicio, la satisfacción que determina el juicio de gusto es totalmente desinteresada. Y luego en los siguientes epígrafes lo iremos viendo, lo deslinda limpiamente del juicio relativo a lo agradable, a lo que place a nuestros sentidos, a lo que de alguna manera nos halaga la parte más animal, cuando nos rascan la espalda o nos hacen un masaje o nos hacen algo más inconfesable. Todo eso no es desinteresado, dirá Kant, ¿no? ¿Sabes? Ni es tampoco desinteresado el juicio que aprecia lo bueno moral, lo bueno ético, ¿no? Porque evidentemente nos beneficiamos, ¿no?, de la acción de un hombre bueno. En la República de los Fines hay una sección que quizá quedó un tanto abstrusa porque es complicado, que diferencia, si recordáis, lo bueno, lo bello y lo noble, ¿no? Como una especie de esfuerzo que se hace ahí durante el para afinar los conceptos, por un lado para construir la autonomía de lo estético, pero por otro, como veremos enseguida, Kant tiene una agenda algo más compleja que esta. Permitidme, ya que estamos con el desinterés, que farde, que muestre este tazón, que es el regalo de mis alumnillos del año pasado, alumnillas de aquí de Madrid del año pasado, y que me han pedido que lo use en una clase. Y vaya, como yo bebo vino, pues me voy a coger un colondrón impresionante con este pedazo de tazón. Así que bueno, pero ya cumplido. Un regalo desinteresado, claramente, porque es de mis alumnos del año pasado. Ya no les voy a modificar la nota, ya no tenemos ninguna relación de dependencia, de jerarquía. Ya soy su viejo profesor, pero ya evidentemente poco puedo hacer por ellos o ellos por mí. Entonces, que me regalen un tazón tan hermoso como este, y con un Jordi enseñando los puños además y tal, pues bueno, hace que me emocione. Y eso, que no soy de esos tipos que van por ahí emocionándose ni mucho menos, ¿no? Pero vamos, hace que me emocione, hace que me parezca pues un hermoso acto, me parezca bello, ¿no? Y en ese juicio de gusto que estoy haciendo, evidentemente desinteresado por mi parte y por la suya, vamos encontrando algo del por qué a Kant le importa tanto que sea desinteresado el juicio de gusto, porque lo coloca en el segundo epígrafe de la crítica al juicio, apenas empezamos en las primeras páginas. Pues bien, si os fijáis, se me ha colado, no, juro que no lo había pensado, se me ha colado en la presentación del tazón votivo, se me ha colado la idea de que no hay jerarquía, no hay ya una relación de poder, una relación, yo soy un tipo poderoso, como sabéis, soy vuestro profe, tengo pleno dominio sobre vuestras vidas académicas, pero me lo han regalado ya fuera de esa relación, con lo cual, para poder entrar ambos, mis exalumnos y yo, en una especie de juicio de gusto compartido sobre mi tazón, ya no hay una relación de poder, ya no hay una relación jerárquica, estamos en otro juego. Yo sospecho que Kant, cuando mete esto aquí tan de lleno, tan al principio, tiene mucho en la cabeza esta cosa que siempre ha atenazado tanto al arte, es decir, la relación que el arte ha tenido siempre con los poderosos, con la representación inherente al poder, con la ostentación y la soberbia de los poderosos, de los reyes y de los ricachones, de los obispos y tal, y
y con la importancia que la Ilustración concede al hecho de que esto se empiece a romper, al hecho de que ya podamos hacer un juicio de gusto en el cual no estamos meramente halagando el gusto del rey o el gusto del patrón que ha pagado tal libro o tal representación teatral o tal obra musical, ¿verdad? Ya estamos abriendo otro campo. Que sea desinteresado supone que el juicio estético no sucede acoplado a un sistema de intereses, evidentemente, no quiero decir la palabra, de conveniencias, de tráfico, de alguna manera, de elementos de poder, que ya queda fuera completamente. Estamos en otro juego, ¿vale? Ya vamos a olvidarnos de esto. Ya no estamos en clase, ya no dependéis de mí para tener una buena nota y llegar a grandes alturas académicas. Ahora podemos estar tranquilos, podemos estar pensando en otras cosas, podemos reírnos, podemos jugar. Y todos esos elementos del juego, de la risa, del relativo desacoplamiento del objeto estético nos introducen de lleno en el campo del desinterés. Esto se entiende, ¿verdad? Vale, es que si no... Bien, esto ha sido muy mal entendido en la historia del arte. Que Kant hablara del desinterés con tanta prioridad, pues muchas veces yo, ¿lo que dice este hombre? ¿Cómo desinteresado? De hecho, Adorno, en su teoría estética, que es muy recomendable, Adorno le dedica páginas muy sesudas a destripar esto, porque claro, una vez venga claro que no está superado, ya te digo que no está superado, una vez venga el psicoanálisis y empiece a hablarse de elementos pulsionales y pasionales en las prácticas artísticas y en la recepción de la sensibilidad, pues claro, ¿cómo que desinteresado? ¿Esto que es un descafeinado? ¿Qué es esto? Y de hecho Adorno tendrá esta frasecilla brillante en que dirá que el juicio estético, el juicio de gusto, es un juicio salvajemente desinteresado. Dice, es muy bonito, el salvajemente desinteresado. ¿Por qué? Pues porque efectivamente está desinteresado en el sentido que os digo, que está desacoplado de esquemas jerárquicos, de esquemas de poder, de cálculo de intereses, cálculo de conveniencias, pero nos apasionamos, nos implicamos salvajemente en él. Mi juicio de gusto respecto a mi tazón, por seguir con el ejemplo, es desinteresado, puesto que no dependo de que mis alumnos rellenéis encuestas. Mis alumnos el año pasado rellenen encuestas diciendo que soy un profe maravilloso, pero no obstante salvajemente desinteresado. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un amor pasional por mis alumnos y me interesa salvajemente esto. Pero claro, sucede en otro ámbito. Parece que Kant está jugando un juego de zapa, como siempre hace. Kant es un tipo, hubiera sido un gran conspirador, ¿no? Está jugando entre dos aguas y tal, entonces no acaba de decirlo, pero lo que está diciendo es la vieja canción ilustrada de que el corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Es decir, el pueblo, los burgueses, tienen razones que la razón, que el rey, no entiende. Es decir, nosotros vamos a la nuestra, vamos haciendo nuestra labor de zapa, ¿sabes? Sin que la razón, la suprema razón del rey y de los ricos y poderosos tengan por qué entendernos. De hecho, mejor que no nos entiendan. Es que esto es desinteresado, esto no tiene ninguna mala idea, ¿sabes? Pero claro, es salvajemente desinteresado. No, si esto no tiene segundas, pero vaya, por ahí van entrando. ¿Me seguís? Entonces se trata de generar un desinterés, un ámbito de desinterés que nos mete de lleno. Por eso Kant está escrito en la mano derecha del muñequillo de la República de los Fines. Es que es fundamental para entender la autonomía de lo estético. Es decir, hay que generar un ámbito segregado, apartado del dinero, del poder, del medrar, de todo esto, donde podamos jugar otro juego, por Dios, de una vez, ¿sabes? Donde podamos jugar meramente, donde podamos ser libres y ser nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, lo que coño queramos ser, no tenemos por qué ser nosotros mismos, faltaría más, ¿sabes? Pero donde podamos desplegarnos, ¿no? Y eso es el ámbito de la autonomía ilustrada, el ámbito desinteresado, que Kant se esfuerza tantísimo desde el segundo epígrafe de la crítica al juicio en construir. Esto me viene a huevo, ahora que estamos, ya que hemos dicho que vamos a hacer una clase mixta ten con ten, para introducir precisamente la noción de Lukács de hombre entero y hombre enteramente, que es una de las cosas que me venís preguntando en el foro y bueno, en las clases de Fuenlabrada han salido también.
¿Esto implica el pluriempleo de los artistas? Pues podría ser, de hecho no es siempre que aparece, esto ha salido en prensa, en Pepitas de Calabaza, un libro sobre la crisis en Portugal y cómo la gente allí en este país vecino nuestro tan desconocido, ¿no?, está pasándolo fatal, y lo ha escrito un señor que vive medio autoexiliado y tal en Francia y que es electricista. El tipo es escritor, porque escribe libros, ya ha escrito varios, 6 o 7 o los que sean, pero los publica con seudónimos siempre que puede, y es electricista de profesión para ganarse la vida, porque así hace lo que le da la gana, y puede escribir lo que quiere, y cuando quiere. No, pues sí, seguramente esto sea un pluriempleo, claro, sea una forma de mantener la dignidad y de poder jugar, porque si estás en el ámbito del mundo del arte, en el ámbito de poder, ahí sí, de influencias y tal, que se genera ahora mismo en el mercado del arte, pues tienes que ser muy afortunado. Yo conozco muchos artistas y conozco algunas y algunos que efectivamente siguen jugando y siguen haciendo lo que tienen que hacer, pero me temo que muchos de ellos no ¿sabes? No, tienen que hacer, al contrario que nuestro electricista, escritor, tienen que hacer de su capa un sayo y mantenerse, ¿no? Y convertir, pues como hacemos todos en nuestras vidillas, convertir de ese mantenerse, de ese ganarse la vida, convertir eso en el objeto central. Y el arte, curiosamente, en la ilustración se le pretende hacer como señuelo, como signo de otro tipo de vida posible, y que no sea una reproducción de la misma miseria que nos obliga a ganarnos el pan en nuestras vidillas diarias, ¿no? Por eso rechazarían grandes premios. Bueno, Sartre era un poco fantasmilla, pero sí, posiblemente tuviera algo que ver con eso, ¿no? Con no verse obligado a deberle lealtad o agradecimiento a saber Dios qué políticos. Pero bueno, permitidme que no pierda el hilo. Esta noción de desinterés, esta noción de abrir otra esfera, otro campo, que es tan cercana a la autonomía ilustrada y que creo que ayudará a que la entendamos, ¿no?, mejor que mi torpe libro. Esta noción nos lleva de lleno a esta idea de Lukács de una dialéctica. Una dialéctica es siempre un diálogo, una especie de sucesión encadenada, una especie de ten con ten, de vuelta y vuelta, a la dialéctica entre hombre entero y hombre enteramente. ¿Y qué naricillas es esto y por qué viene aquí ahora? Pues bien, Santiago Sierra, me lo mencionéis, que muerdo. A ver, hombre entero, hombre enteramente. Lukács lo dice muy con toda claridad. Dice, a ver, todos tenemos una vida que, como es notorio, pues es muy complicada y tenemos que atender a muchas cosas. Yo tengo mis niños, tengo mis clases, soy vecino de un barrio con muchos problemas, estoy en Tabacalera. Todo eso convierte mi vida en la vida de un hombre entero, un hombre implicado en un montón de dimensiones diferentes, algunas públicas, otras privadas, otras semipúblicas, otras laborales, ¿verdad? Y mi vida de hombre entero no es más que el conjunto de todas esas esferas en las que me muevo, y así son las cosas. Claro, el que esté relativamente disperso, ¿no?, entre mi vida laboral, mi vida intelectual, mi vida como padre de Roger y Oriol y tal, mi afición a las plantas, hace que no sea extremadamente eficiente en todas esas esferas. Es forzoso, no estoy de lleno en una de ellas, ¿no? Estoy un rato con las plantas, un rato con los niños, a veces me confundo y riego los niños y tal, y le doy de comer a las plantas, bueno, lo que sea. Eso hace que no sea especialmente eficiente con todas ellas, pero me hace humano relativamente. Es una personilla y soy comprensible porque tengo todas esas esferas como vosotras y vosotros, ¿no? Bien, ¿qué dice Lukács? Dice, claro, en esa vida cotidiana en que tenemos todas esas esferas de implicación y de afectos y tal, somos hombres enteros. Dice, pero rara vez somos hombres enteramente. Ser hombres enteramente es algo que solo hacemos cuando cogemos una determinada esfera y nos metemos de lleno. ¡Zas! Yo, por ejemplo, esta mañana me he quedado en casa solo, me he puesto a escribir un artículo que tengo que acabar y he estado como el tato, feliz, escribiendo, centrado en lo mío, no cogía el teléfono, no me acordaba que tenía hijos porque no venían a comer, estaba enteramente implicado en aquello que tenía que hacer. Estaba concentrado ciertamente, pero es más que concentrado, o sea,
estaba dedicado a ello. Tengo esa facilidad debido a los años, ¿no? De cuando tengo un ratito y puedo sentarme a escribir, me pongo con ello y me acoplo. Ahí sí que es un acoplamiento, me acoplo radicalmente con aquel texto que estoy trabajando y sigo con él, y no se me ve, no se me escapa una, ¿no? Soy un hombre enteramente. Lo mismo, dice Lukács, sucede cuando escuchamos una sinfonía de Sostakovich acojonante y tal, y nos sobrecogemos, nos dejamos llevar por ella, y por un momento más o menos largo nos olvidamos por completo de que tenemos que hacer la cena, o del cabrón de nuestro jefe, o de los problemas del barrio, de nuestros problemas políticos, dice Lukács, que es un marxista. Nos olvidamos de la conciencia de clase y de la revolución, y estamos centrados en la maldita sinfonía que nos está cogiendo de las tripillas, ¿no? Si dice una sinfonía, dice una canción de Rocío Jurado o un poema de Miguel Hernández, lo que sea. Estamos ahí de lleno, enteramente metidos en esta historia. Bien, dice Lukács, la condición propiamente digna de un hombre no es ni la del hombre entero, tal cual, que sería un hombre disperso, un hombre repartido, un hombre que atiende sus obligaciones, hace lo que tiene que hacer, pero no acaba de ser enteramente lo que tiene que ser. No sería ni una ni la otra, ni el hombre enteramente, que está completamente abstraído, completamente concentrado e implicado, sino es la dialéctica entre uno y el otro. Cuando alguien ha sido un hombre enteramente, cuando yo he podido estar toda la mañana trabajando, o he escuchado mi sinfonía, o lo que sea, luego no me quedo ahí colgado, no me quedo ahí perdido en esa especie de mundo feliz de las sensaciones estéticas, sino que vuelvo a ser un hombre entero. Pero soy un hombre entero que he sido un buen rato un hombre enteramente, y no es lo mismo. Los místicos sufíes hablaban de una segunda sobriedad. Decían, yo estoy sobrio, luego estoy ebrio, y luego vuelvo a estar sobrio, pero no estoy sobrio igual que antes, sino es por la resaca. Que podría, dice, es una segunda sobriedad, es la sobriedad de quien ha estado ebrio y lo sabe y ha vuelto y ahora está aquí con todos sus sentidos, pero ha estado en otra parte y algo le queda en los ojillos, algo le queda en el cuerpo, algo tienes algo hoy, ¿qué has hecho, no? Esa dialéctica hombre entero, hombre enteramente, quería explicarosla. ¿Se entiende bien, por cierto, lo de la dialéctica esta? ¿Sí, no? Bien, me alegro. Esta dialéctica quería explicarosla justo ahora porque tiene que ver con esto del desinterés, ¿verdad? O sea, alguien entra en esa esfera de desinterés, ¿verdad?, de la que habla Kant, que constituye lo estético, donde no hay o no debería haber influencias de poder, jerarquías y demás, sino que simplemente jugamos. Entra ahí, juega, entra ahí, se acopla, se distancia, tiene su juego y luego vuelve a ser un hombre entero. Eso tiene mucho que ver con la autonomía ilustrada, esa especie de definición, de esa especie de juego, de articulación. Claro, es Lukács, el marxista de los años 30, quien lo articula, a mi juicio, brillantemente, y quien entiende mejor que muchos kantianos a Kant, porque me parece que, evidentemente, cuando se malinterpreta Kant y su desinterés, es porque se piensa que Kant está diciendo que a los que nos guste el arte o los que tengan sensibilidad estética están siempre siendo hombres enteramente, están siempre desinteresados, están siempre completamente flotantes en una especie de mundo sin problemas y sin conflictos. Ya, eso es insostenible. Nadie creería, vamos, no tiene mucho fuste, ¿verdad? Entonces se ha atacado a Kant de una manera un tanto tonta, pensando que Kant estaba diciendo esto. Pero Kant no decía esto. Kant lo que decía es que efectivamente, para poder tener una experiencia estética, tiene que ser desinteresada, tenemos que romper todas esas amarras, sacar todos esos muñecos de la cabeza y tenemos que conectarnos ahí, ¿vale? Pero Kant evidentemente es un ciudadano de su tiempo, escribe sobre política, escribe sobre la paz, escribe sobre ética, y él tiene que ir y volver, como todos nosotros. Y ahí está la dialéctica de la que quería hablaros, ¿vale? Bien, esta dialéctica nos lleva de lleno a la noción de medio homogéneo, pero son las 8:30 ya, hay que joderse. Así que no sé si voy a poderla explicar, porque se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Cuenten poco las clases, hemos hecho 2 epígrafes de Kant y la noción y la dialéctica. Sí, hoy es doble, pero no la voy a hacer doble, chatos, que si no es muy largo. Empezamos tarde, no, ni de coña. Bueno, son 20:21 o 20:33. ¿Qué hora es? Y 25, 5 minutos.
Bueno, venga, va, pues un extra. Damos la noción, rápidamente, la noción de medio homogéneo, solamente porque me queda vino y porque está muy conectada con esta idea de hombre entero, hombre enteramente, ¿vale? La noción de medio homogéneo es fundamental porque nos permite entender cuál sería, por así decir, el correlato objetivo, y aquí empezamos a meterle palos en las ruedas al bueno de Kant, con lo bien que nos estaba cayendo. Claro, Kant, ¿os acordáis? En el primer epígrafe, cuando decía que el juicio de gusto es estético, decía que no estaba determinando nada, no estaba dando nada por sentado respecto al objeto, sino solamente respecto a nuestra estructura de sensibilidad como sujetos, ¿no? Pues bien, aquí ya le metemos un poco de caña, porque lo que vamos a decir con el medio homogéneo es que hay objetos, señor Kant, que por su conformación, por la manera en que están hechos, de algún modo nos predisponen a ser hombres enteramente en relación a ellos. ¿De qué hablo? Hablo, por ejemplo, de una pieza de música que tiene su principio, su estructura rítmica, su temporalidad, su crescendo, su intensidad y su fin. Y cuando ya la conocemos, cuando hemos escuchado un cuarteto de Beethoven o cuando hemos escuchado el ¿Qué no daría yo? De Rocío Jurado, que es recomendable, si no lo conocéis, por Dios. Cuando hemos escuchado el ¿Qué no daría yo? De Rocío Jurado, que es una bulería, y tiene su principio y tiene su crecida y tiene su final, y si escucháis la versión de 6 minutos 60 segundos tiene hasta un orgasmo al final. Impresionante, ¿sabes? Cuando la escuchamos y nos metemos con ella, de alguna manera ese medio homogéneo implica el equivalente a esa suspensión, a ese desinterés, a ese soltar amarras respecto al conjunto de afectos, al conjunto de dispersiones que nos constituyan como hombres enteros. Quiero decir con ello que hay algo, pese a Kant, en el objeto, en la conformación misma del objeto estético, que nos puede predisponer a ser hombres enteramente en relación a él. Claro que podemos ser hombres enteramente con cualquier cosa. Mis niños van por la calle y se quedan flipados con cualquier cosa, y a poco que les deje ponerse a jugar ahí con la latita o con el no sé qué, ahí les ves niños enteramente pringando con cualquier cosa. Pero evidentemente la obra de arte, para eso somos historiadores del arte y no solamente de la sensibilidad, la obra de arte tiene una pregnancia, tiene una especificidad formal, tiene una especificidad material que está ahí precisamente llamándonos para decirnos ven chavalote, para llamarnos, para atraparnos de alguna manera y cogernos en su dinámica y hacernos ser hombres enteramente durante un tiempo. Si os fijáis, esto del medio homogéneo, además, no es, por así decir, exclusivo del ámbito del arte. Casi toda experiencia que se quiere construir de verdad de un modo potente funciona como un medio homogéneo. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, cuando vamos al cine, y yo no voy nunca al cine, es muy caro. Cuando vamos al cine y hay gente que compra palomitas, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo un poco ñoño, pero nos va a venir bien para entender cómo se construye un medio homogéneo, con qué apoyaturas materiales, para así decir. Claro, ir al cine con palomitas supone meterte en la sala oscura, donde tienes la pantalla grande de proyección ahí adelante. Claro, la sala oscura con la pantalla ya en sí predispone de alguna manera a un cierto medio homogéneo, porque evidentemente, meramente al estar oscuro ya no te distraes mirando las orejas de los que están detrás o al lado o delante y tal, ¿no? Estás de alguna manera a lo que estás. Te predispone a ser un hombre enteramente en relación a ese objeto que va a ser la estructura fílmica, la película que vas a ver. Pero claro, si encima vas con palomitas, lo interesante, palomitas están calentitas, están en tu regazo como si fueran un gato o un bebé, y a diferencia de un gato o un bebé te las vas comiendo poco a poco. Al ir comiendo poco a poco las palomitas calentitas y suaves y con sabor a mantequilla, que rica, ¿verdad? De alguna manera, incluso se te va pasando el hambre. No te quitas el hambre, pero no te acuerdas que tienes hambre mientras estás comiendo palomitas. Todo eso es una torpe, insisto, muleta, una torpe ayuda, una torpe apoyatura para introducirnos en ese medio homogéneo, para que nos olvidemos de un montón de cosas y nos estemos ahí como centrados.
Pondría más ejemplos. Seguramente las relaciones sexuales bien tenidas, un buen polvo para entendernos, sea un buen ejemplo de medio homogéneo, ¿verdad? Podéis explorarlo lo queráis y me contáis los resultados. Pero también tendría, pues, como ir a rezar a una mezquita, también tiene sus preliminares, tiene sus rituales de entrada, de cuando vas a rezar. No vamos a hablar de sexo aquí en estas clases, porque si no, igual nos echan de la UNED. O sí, da igual. Cuando vas a rezar a una mezquita, pues, estuve en Estambul, estuve viendo, ¿no? Pues la gente se sienta, se quita los zapatos, se quita chaquetas, se lavan las manos, se lavan el cuello, se lavan detrás de las orejas, se lavan los pies, y todo eso de alguna manera va marcando la ruptura con todo aquello que se ha quedado fuera en la calle, con todo lo que ha sido el día de trabajo o de lo que sea, y que queda atrás, queda fuera. Y esos ritualillos, sean palomitas, sean abluciones, sea lo que sea que utilicemos, son como los controles de pasaporte, los visados que nos van permitiendo salir del mundo del hombre entero e irnos adentrándonos en el mundo del hombre enteramente. Pero ojo, porque sí que tienen una apoyatura material, sí que tienen una especie de trasfondo real. No nos vamos a meter con Foucault hoy, camarada. ¿Se necesita un apoyo para pasar al enteramente? Pues ahí, como siempre, entramos en esa dialéctica entre lo repertorial y lo disposicional. Es decir, cuanto más homogéneo sea el medio, cuanto más apoyaturas tenga, más fácilmente serás arrastrado, seducido a ese espacio del hombre enteramente, ¿no? Cuantas menos tenga, más en juego tendrás que poner tus disposiciones. Cuando estamos muy entrenados a poner en juego nuestra sensibilidad, los niños lo están, más que entrenados, están frescos para ello, ¿verdad? Pues van por ahí, van viendo caras en la pared o en los dibujos de las baldosas, o se ponen a jugar con dos palitos, ¿verdad? Entonces no hace falta que los palitos estén muy elaborados, ellos tienen muchas disposiciones y cogen los dos palitos y se montan enseguida, vamos, la estrella de la muerte con eso. En cambio, cuando tenemos menos disposiciones, cuando estamos un poco más lerdos o más alelados o más mayores, sí que nos hace falta que aquello esté más construido. Pero bueno, en general eso es una dialéctica muy básica, ¿no? En general, no siendo imprescindible, evidentemente coadyuva. Y sobre todo si aquel medio homogéneo en el que nos queremos meter ya queremos construirlo como una experiencia común, y eso sí que lo tiene Kant, y a la semana que viene seguimos hablando de Kant, no os preocupéis. Kant sí que va a hablar de esa experiencia estética que, siendo subjetiva, porque la sentimos cada cual, es universal, dice él. Es decir, yo la estoy sintiendo, la siento en mis entrañillas, es desinteresada, pero es susceptible de ser compartida con todos vosotros. Yo os hablo de Rocío Jurado y del que no daría yo, y como veáis el vídeo en YouTube esta noche, me contáis a ver si os ha dado pellizco o no. Con todos seguramente no, pero en algunos de nosotros nos tocará alguna fibrilla que la compartiremos. Eso lo leemos la semana que viene, porque es el aspecto más antropológico de Kant, que luego recoge Schiller y a mí me interesa tanto. La más grande. Bueno, camaradas, pues os voy a dejar, porque ahora sí son las 8:30 y ya son horas y hemos hablado bastante. ¿De acuerdo? Ahí queda eso, y la semana que viene, como decía Antibicoil, hablaremos de Kant. ¿De acuerdo? Y no dejéis de escuchar a Rocío Jurado. Venga, buenas noches, camaradas.